8:34 de la mañana. Rubén Gisbert, muy buenos días. Muy buenos días, José, ¿cómo estás? No sé si decirte buenos días o no, pero la situación, sobre todo, como se ve desde fuera España, es dramática. En una sensación en la que el ordenamiento jurídico está quebrado, en el que las inversiones tienen dudas de venir a España en este entorno y en el que el PSOE, el propio presidente del gobierno, sacó un tuit ayer en el que confundía lo que era partido y lo que era Estado, lo que era nación. Yo te decía hace 2 días en tu canal cuando conversábamos, bueno, Rubén, llegas un poco tarde, ¿no? No llegas tan tarde, ¿eh? Bueno, la confusión entre nación y Estado es algo que redunda precisamente en el sistema político en el que vivimos, en el régimen del 78, ¿no? Yo estaba escuchándote, José, atentamente. Yo no salgo de mi perplejidad al ver cómo ante el oportunismo político, ante las circunstancias políticas, un juez de repente tipifica una conducta con nada más y nada menos que terrorismo solamente para evitar una acción política. Es decir, el cachondeo es total, la inseguridad jurídica es abrumadora. La amnistía no puede ser en España sencillamente porque no la permite el marco jurídico en el que nos encontramos. Por mucho que algunos digan que en la ley de enjuiciamiento criminal, en el artículo 666, pone amnistía. Sí, pone amnistía porque la ley de enjuiciamiento criminal es de 1882. Por ejemplo, en el Código Penal también lo ponía y cuando se hizo el nuevo Código Penal en el 95 se suprimió el término amnistía porque no es compatible con el régimen jurídico actual. Como la ley de enjuiciamiento criminal no se actualizó, queda ese término, pero queda sin efecto, porque en la Constitución sí se prohíbe expresamente en el artículo 62/I los indultos generales. Y un indulto general no es otra cosa más que una amnistía, porque un indulto es el perdón de la pena concreta de un reo. Y la amnistía es la abolición del delito. En este contexto, como la clase política en nuestro país, gracias al ordenamiento jurídico que se impuso a sí misma e impuso a la ciudadanía en 1978, puede hacer y deshacer como le dé absolutamente la gana, sin ningún tipo de cortapisa ni responsabilidad. Para eso está concebido un Consejo General del Poder Judicial nombrado por el poder político, para eso está concebido un Parlamento organizado y nombrado a través de un régimen proporcional, 68.3 de la Constitución, que impide la separación de poderes, impide el control parlamentario, y en esta nos encontramos, ¿no? Pero de aquellos polvos estos lodos, desde el café para todos de Adolfo Suárez, pasando por los pactos de Felipe González, el pacto del Majestic, recordemos a Rajoy en el año 2008-2009 recogiendo, creo que fueron 7 millones de firmas, 7 millones de firmas, y luego en la segunda investidura se apoyó en el PNV para aprobar los presupuestos, aunque luego lo traicionaron. Quiero decir, el sistema... Yo, por ejemplo, soy muy crítico, desde luego, con lo que está pasando en España, pero no porque sea un atentado contra la Constitución, sino porque es un desmembramiento y un asalto constante a la nación española, que es preexistente a la Constitución del 78. Y si algo hoy estamos recogiendo, si el ridículo tan monumental del que tú estabas hablando en clave internacional se está viendo, si la arbitrariedad jurídica es apabullante, si los ciudadanos ya no saben si tienen que cumplir la ley dependiendo de si es un partido, de otro, o de si pertenecen a un cargo administrativo o a otro, es precisamente por la estructura política en la que vivimos, que simplemente se hizo para garantizar que la acción política se hiciera sin límite y control. En este entorno, Rubén, ¿cuál es el movimiento de salida, ¿no? Donde los jueces ya han hablado, donde el juez Castellón ha elevado el terrorismo. ¿Por qué la Unión Europea no interviene en este escenario? ¿Por qué Borrell no está tampoco entrando en este tema como un ministro que debería estar preocupándose de lo que está sucediendo? Porque von der Leyen también calla ante lo que está sucediendo con el ordenamiento jurídico y esa situación de vuelta al siglo pasado de la sociedad española. Bueno, yo sí que no considero que la situación sea ni mucho menos prebélica, ni aunque haya una crispación social que se está exacerbando, como también pasó en su momento en Cataluña, no hay dos ejércitos, o sea, no hay dos bandos armados, que sería lo que posibilitaría, ni hay voluntad, entiendo, por parte socialmente, de llegar a coger las armas, ni mucho menos. Y desde luego porque la Unión Europea, a la pregunta que me hacías, no le interesa un pimiento, absolutamente nada, a las cuestiones domésticas de cualquier país, siempre y cuando siga cumpliendo con los objetivos que están marcando en términos de deuda, en términos de cerrar el grifo para intentar frenar
la inflación y en términos de aumento de la presión fiscal y tributaria para soslayar ese cerramiento de grifo y trasladarlo todavía más, de manera más acentuada y más asfixiante, a los bolsillos de los españoles. O sea que nada en la Unión Europea se ha caracterizado en absoluto por defender cualquier tipo de principio o apuntalar cualquier posibilidad que ayude a un Estado miembro a mantener su integridad, siempre y cuando estén cumpliendo con sus obligaciones y con lo que ellos les marcan, que redunda fundamentalmente en el aspecto económico. Sí que he visto que el Financial Times se ha pronunciado a favor de la amnistía. Estamos hablando de un periódico decimonónico, centrista, de Reino Unido, que sabrá de la amnistía lo mismo que yo sé de corte y confección. Es decir, ellos pensarán... Yo conozco bastantes juristas ingleses que te hablan del tema de Cataluña como si estuviéramos hablando del Acta de Unión de 1707, que es un contrato formal entre dos países preexistentes, en este caso Reino Unido, perdón, en este caso Escocia e Inglaterra, que configuran Reino Unido. No tienen ni idea de la historia de España ni de las circunstancias históricas, culturales, en las cuales se configura el Estado actual, el Estado de las autonomías actual, que fue el pistoletazo de salida para precisamente el reparto, porque no nos ha llevado a otra cosa toda esta situación más que el reparto constante desde el Estado de la nación, dinero, competencias, a las ambiciones regionalistas, nacionalistas. Y repito, de aquellos polvos a estos lodos. ¿Soluciones? Pues es muy sencillo, si es que está inventado. Los sistemas mayoritarios previenen precisamente de estas circunstancias. Si el presidente del gobierno, en vez de ser elegido de manera proporcional, para que todo el poder del Estado sea del político de turno, legislativo, ejecutivo y judicial, hubiera una separación de poderes y una designación directa del presidente por mayoría a doble vuelta, esto jamás hubiera pasado porque ningún presidente hubiera tenido que pactar nunca con ningún partido ni con ningún dirigente regionalista ni concederle absolutamente nada. Rubén, déjame que te interrumpa aquí en este punto, porque ayer Meloni presentó una ley para que el presidente, para que el primer ministro sea elegido en una papeleta, Congreso, Senado, si fuera España, y quién es el presidente. Ayer presentó Meloni precisamente no en una segunda vuelta, como tú estás comentando, pero sí un cambio que dice que cambiaría totalmente la inestabilidad política italiana, de la que la izquierda, por supuesto, le ha dicho que es algo así como romper la democracia, pero que ella dice, no, si lo democrático es precisamente que la población elija quién es el presidente, aunque no tenga suficiente mayoría, pero que ese es el presidente y que lo tienen que elegir. ¿Es que ese movimiento de Meloni puede servir como mancha de aceite en el conjunto europeo? Tal y como estás tú planteando, tú planteas una segunda vuelta, ella plantea de un golpe directamente en la primera votación, también elegir de manera directa, como si fuese un referéndum, quién es el que se pone de primer ministro. No, ella se apoya en la reforma de Renzi del año 2015, que fue una auténtica barbaridad y una brutalidad. Básicamente era un regalo al que tenía mayoría simple. Sin mayoría simple sí que ni siquiera puede haber atisbo de democracia. Sabes que yo defino, yo y muchos juristas, el régimen político que hay en España y en Europa continental, también en Italia, como estado de partidos, partitocracia. De hecho, el primero que lo definió fue el presidente del Tribunal Constitucional alemán de Bonn, Gerhard Leichtholf. Y también se han visto sus efectos a lo largo de la historia, y uno de ellos es precisamente el que estamos viendo, además de la corrupción. La corrupción es el factor de gobierno. Habrá que ver exactamente en qué se materializa la propuesta de Meloni, pero desde luego siempre tiene que haber una mayoría, no basta con una mayoría simple. Lo que sucede es que después de la reforma de Renzi en Italia pues están acostumbrados a estos regalos para la gobernabilidad. Lo que les preocupa fundamentalmente es la gobernabilidad, pero no el fundamento que subyace en la elección directa de los representantes. Y esto no hay que ver inventos que pueda hacer Meloni, es que esto existe desde hace más de 300 años en Reino Unido, en Estados Unidos y en Francia, por ejemplo, donde sí existe una designación directa, una elección, primero una designación de candidatos y una elección directa de los cargos políticos. Y así se acaba absolutamente todo el reparto del Estado o de la nación por parte de ambiciones políticas. Se acaba, es una vacuna para esto. Pero no solamente eso, sino que una Cámara Territorial configurada por diputados nombrados por cada distrito electoral, que es como, repito, funcionan en Reino Unido, Alemania parcialmente, Francia o Estados Unidos, es también la garantía de evitar que a través de los sistemas
autonómicos que se inventaron en el 78 en España haya las desigualdades tan abrumadoras en materia económica que estamos viendo, que forman parte también de este pacto y que la gente se está olvidando. Que forma parte también de este pacto pasar al resto de los ciudadanos españoles la deuda de la Generalitat de Cataluña, que en gran parte ha servido para financiar el asalto constante y permanente a la legalidad y a la ley, que entre otras cosas también incluía una mala aplicación jurisdiccional por parte del Tribunal Supremo, porque lo que se hizo de todas en Cataluña fue un delito de rebelión. Aunque se enjuiciara por sedición, se hizo por conveniencia política para tener una pena más laxa. El delito de rebelión está perfeccionado y además en la última actualización de los autos de Llarena como una auténtica catedral en el momento en el que se emplea un cuerpo armado como fueron los Mossos de Escuadra para organizar y para trasladar material de las urnas. Estamos hablando de gente con pistola ayudando a trasladar en contra de una sentencia judicial, de un régimen jurídico que todos aceptan porque todos viven de él, una medida de presión, una medida de fuerza que se les fue de las manos para pedir hacienda propia, dinero propio, cupos, que en eso redunda al final lo que están pidiendo el secesionismo catalán, no buscan otra cosa. ¿Consecuencias del uso de gases lacrimógenos en la jornada de ayer por parte de la policía, sobre todo en los próximos días, en esas protestas que hoy también vuelven a estar convocadas y que pueden alterar todavía más el ánimo de una población ya agotada con este tema, sobre todo con el movimiento después de la jornada de ayer del uso de esos gases lacrimógenos ante personas octogenarias que no estaban usando adoquines para lanzar a la policía, sino simplemente protestaban gritando, eso sí, y protestando y mucho sobre lo que estaba sucediendo? Pues fíjate, yo ayer vi una imagen en la cual el dispositivo de los agentes llama la atención, ¿no? Porque cuando, por ejemplo, se hizo el famoso asalto al Congreso de Podemos y de estos partidos, el dispositivo policial que se hizo en el Congreso de los Diputados, la gente se acuerda, era brutal. O sea, brutal. Una serie de vallas, de superpuestas, policías. O sea, era imposible, literalmente, que se pudiera. Sin embargo, ayer lo que vi fue una vallita, no sé si 4 o 5 furgones, y hay un momento en el que sí que se ve que la policía está un poco desbordada. Puede que, me refiero, que o no se han adoptado las medidas suficientes para contener una manifestación que se preveía y que ya se estaba viendo porque hubo una acumulación de gente que podía desbordar los dispositivos de seguridad, pero desde luego la respuesta de la policía en todo caso me pareció totalmente desproporcionada. Y ahí, como dices tú, José, sí cambia totalmente la fotografía. Por ejemplo, yo no apoyo ni secundo las manifestaciones y las convocatorias que ha hecho el Partido Popular o Vox, porque para mí redundan en el problema. Es decir, si el problema que tenemos en este país es un artículo 2 que reconoce las nacionalidades, un sistema proporcional, un reparto constante desde el Estado de la nación, la Constitución del 78 es la que generó este problema, ¿cómo vas a proponer como alternativa precisamente aquello que te ha llevado aquí? Habrá que cambiar aquello que ha generado esta situación, habrá que reparar aquello que nos ha llevado a esta disfuncionalidad constante. Por eso, pero lo de ayer para mí lo cambia absolutamente todo. Porque si estamos viendo que el Estado está ya dispuesto a utilizar la violencia, como vimos ayer, contra los ciudadanos, que además están esgrimiendo y exigiendo una causa justa, ojo, cuidado, porque eso abre una ventana que yo creo que ni ellos mismos empiezan a darse cuenta de a dónde puede llevar. Porque la cascada de adhesiones por parte de la ciudadanía puede ser brutal. Y ya no solamente centrarse en el tema de la amnistía, sino llevarse por delante todas las trapillerías y todas las barbaridades que llevamos viviendo en silencio desde las últimas décadas, diría, ¿no? Y por eso yo mismo, que no apoyaba esas concentraciones, hoy estaré en Ferraz. Yo hoy me voy ahora al despacho a trabajar y conforme termine me voy a Madrid, a Ferraz, porque considero que si la ciudadanía consigue contenerse y el Estado nuevamente emplea esa violencia, entonces ahí se puede dar una victoria por parte de la sociedad civil para que realmente cambien aspectos sustanciales que creo que al final todos sabemos que algo realmente sustancial tiene que cambiar en este país. No solamente unas caras, tiene que cambiar algo de verdad que garantice y que establezca a los ciudadanos una seguridad mínima de sus derechos, de su patrimonio, de su porvenir, de su futuro. Y ese cambio hay que promoverlo en las calles, de manera responsable, de manera sosegada, de manera, como digo,
responsable, sabiendo muy bien con alternativas lo que se quiere, pero hay que pelear y hay que estar ahí y hay que forzar ese cambio. Rubén Gisbert, vamos a ver qué sucede durante el día. Gracias por acompañarnos, buen día y buen negocio, Gracias Rubén. Gracias. Gracias a ti, José. Un abrazo. 8:50 de la mañana, titulares del día y enseguida toda la fotografía también.